Los Ángeles siempre tuvo una energía única. El cielo azul sin nubes, el murmullo de las calles y el flujo interminable de coches componían la banda sonora de la ciudad. Sylvester Stallone caminaba tranquilamente por una avenida concurrida, disfrutando del raro anonimato que conseguía en medio de la multitud apresurada. Le gustaban esos momentos de simplicidad, donde podía observar a la gente sin ser reconocido constantemente. Pero, de repente, algo rompió esa tranquilidad. Un grupo de 3 hombres, de postura agresiva, rodeaba a un hombre solitario en la acera. El tono de voz elevado, las risas burlonas y los gestos intimidatorios dejaban claro que aquella no era una conversación amistosa. Stallone se detuvo, frunciendo el ceño. Algo le molestaba en aquella escena. El hombre acorralado sostenía una Biblia contra el pecho. Intentaba mantener la calma, pero era evidente que estaba siendo presionado. El líder de los agresores, un sujeto alto, con una expresión desdeñosa, arrancó el libro de sus manos y lo alzó en el aire, como si fuera un trofeo. ¿Y qué, amigo? ¿De verdad crees que ese librito cambia algo? La risa resonó entre sus compañeros. El cristiano, a pesar de estar acorralado, no replicó. Sus ojos reflejaban una convicción inquebrantable, algo que parecía irritar aún más a los 3. Stallone no necesitó pensarlo 2 veces. Inspiró profundamente y se acercó. No había prisa en sus pasos, solo firmeza. Al llegar cerca, su voz sonó grave, cargada de una autoridad que no necesitaba esfuerzo para imponerse. ¿Cuál es el problema aquí? Los 3 agresores se giraron al mismo tiempo, como si solo en ese momento hubieran notado la presencia de Stallone. El líder del grupo dio un paso adelante, entrecerrando los ojos, intentando comprender si aquello era realmente real. ¿No eres tú el de las películas?, preguntó, con voz cargada de desdén. Stallone cruzó los brazos, sin apartar la mirada. «Soy un hombre que no soporta ver cobardía», respondió, seco. El ambiente a su alrededor se volvió más pesado. Los 2 compañeros intercambiaron miradas, y el líder soltó una risa corta, negando con la cabeza. «¿Y qué vas a hacer? ¿Darnos un sermón?». Aún intentaba mantener un tono de superioridad, pero su postura ya no era tan firme como antes. El cristiano, hasta ese momento en silencio, aprovechó el instante para recuperar la Biblia, retirándola con cuidado de las manos del agresor. «La verdad no necesita fuerza para sostenerse», dijo, con una voz calma, pero llena de significado. Stallone asintió, mirando nuevamente al trío. «¿Ustedes creen que están demostrando fuerza al humillar a alguien que solo está compartiendo en lo que cree? Eso no es fuerza, es debilidad». El líder del grupo abrió la boca para responder, pero nada salió. Parpadeó varias veces, como si intentara encontrar una respuesta, pero todas parecían insuficientes. Finalmente, bufó, desvió la mirada e indicó a los demás: «Vámonos». La tensión aún flotaba en el aire, pero retrocedieron, alejándose lentamente. Stallone los observó hasta que doblaron la esquina. Suspiró. «Siempre hay gente así». El cristiano sonrió, asintiendo con gratitud. Pero la historia estaba lejos de terminar. Stallone echó un último vistazo en la dirección en la que se habían marchado los agresores y dejó escapar un leve suspiro. Había visto muchas injusticias en la vida, pero nunca se acostumbraba a la idea de que la gente se creyera superior al atacar a quien simplemente seguía su fe. Un cristiano a su lado ajustó la Biblia contra su pecho y sonrió agradecido. «Dios siempre envía a las personas correctas en el momento adecuado», dijo. Stallone respondió con un sutil gesto de asentimiento. No era el tipo de hombre que hablaba mucho de fe en público, pero creía que ciertas cosas simplemente sucedían por una razón. ¿Y tú? ¿Has presenciado o vivido alguna situación en la que tuviste que tomar una posición contra una injusticia?
Comenta abajo, queremos saber tu opinión. Con el ambiente más tranquilo, Stallone decidió continuar su camino. No sabía que la situación aún estaba lejos de terminar. Unos cuantos cuadras más adelante, sintió que el hambre apretaba y decidió parar en una cafetería que solía frecuentar. El timbre de la puerta tintineó al entrar, y el aroma a café fresco y pan, recién horneado, lo envolvió de inmediato. Eligió una mesa en un rincón y pidió un café negro. Pero antes de que la bebida llegara, un detalle hizo que su estómago se revolviera. Por el reflejo del escaparate, vio 3 siluetas familiares entrando por la puerta. Eran ellos, los mismos hombres de antes. Pero, esta vez, no estaban simplemente de paso. Habían venido tras él. Stallone no mostró sorpresa. Simplemente llevó la taza de café a sus labios, observando de reojo mientras los 3 se acercaban. El líder del grupo caminaba al frente, ahora con una expresión más seria, sin las risas burlonas de antes. Se detuvo junto a la mesa, cruzó los brazos e inclinó ligeramente un cabeza. ¿Crees que puedes aparecer de la nada y darnos una lección de moral?, cuestionó, con un tono menos agresivo pero aún cargado de provocación. Stallone posó la taza en el platillo con calma, levantó la mirada y respondió sin dudar. Yo no creo nada, solo dije lo que tenía que decir. El silencio se instaló por un momento. Los 2 compañeros del líder parecían incómodos, como si estuvieran allí solo por obligación. El propio líder parecía dividido entre mantener la postura agresiva o admitir que algo en aquella situación lo había conmovido. Stallone lo notó. El problema de actuar con violencia es que, en el fondo, solo enmascara un vacío que no quieres enfrentar, dijo, con voz firme, pero sin hostilidad. El líder frunció el ceño incómodo. ¿Y qué sabes tú de mí?, replicó. Stallone se inclinó ligeramente hacia adelante. Lo suficiente para ver que no estás tan seguro de lo que haces como finges estarlo. Los 2 compañeros desviaron la mirada, fingiendo observar el entorno, como si quisieran distanciarse de la creciente tensión. El líder, sin embargo, se quedó inmóvil. Por un momento, pareció que respondería con más agresividad, pero algo lo detuvo. Apretó los puños, respiró hondo y soltó una risa breve, sin humor. «Hablas bonito, pero eso no cambia nada», murmuró. Stallone se mantuvo impasible. «No hace falta cambiar nada ahora, solo necesitas hacerte pensar», dijo, tomando otro sorbo de café. La naturalidad con la que manejaba la situación dejaba al otro aún más desconcertado. El ambiente alrededor parecía acompañar el clima de la conversación. La cafetería, antes llena de charlas y risas, ahora parecía envuelta en una extraña calma. El barista, los clientes, hasta el sonido de la máquina de café, parecían más suaves, como si algo invisible se hubiera posado en el aire. Stallone notó el cambio, pero no fue el único. El líder de los agresores cerró los ojos por un breve instante, frunciendo el ceño. Al abrirlos de nuevo, su mirada ya no era la misma. Había algo diferente allí, algo más profundo, como si un recuerdo lejano hubiera emergido de un rincón olvidado de su mente. El líder de los agresores parpadeó varias veces, confundido. Parecía distante, como si estuviera viendo algo más allá de aquella cafetería. Su respiración se volvió más lenta y sus hombros se relajaron. Stallone notó el cambio, pero no dijo nada. Simplemente esperó. El silencio se prolongó hasta que de repente el hombre soltó un profundo suspiro y murmuró casi para sí mismo. «Mi abuela, ella solía leer la Biblia para mí cuando era niño». Su voz ya no tenía ironía, solo una inesperada fragilidad. Los 2 compañeros lo miraron sorprendidos. Nunca lo habían visto de esa manera. Stallone asintió lentamente. «¿Y qué pasó después?», preguntó, como si supiera que aquel recuerdo era solo el comienzo. El hombre se pasó la mano por la cara, como si intentara apartar un peso invisible. «Crecí, me alejé de todo eso.
Pensé que creer era cosa de débiles. Pero ahora hizo una pausa, mirando sus propias manos, como si en ellas estuviera la respuesta. Ahora no lo sé. La cafetería estaba tan silenciosa que cualquier palabra parecía resonar en el aire. Los compañeros ya no mostraban la postura desafiante. Algo en aquella conversación también los afectaba, aunque no dijeran nada. El líder bajó la cabeza, frotándose las sienes como si intentara organizar sus propios pensamientos. Su respiración era pesada, pero no era de ira. Era como si estuviera lidiando con algo más grande que él. Stallone siguió observando sin presionar. A veces el silencio decía más que cualquier palabra. El hombre levantó la mirada lentamente, y en ella había un brillo distinto, una inquietud que antes no existía. ¿Por qué está pasando esto ahora? ¿Por qué justo hoy? La pregunta parecía ser más para él mismo que para Stallone, pero el actor respondió con simplicidad. Quizás porque hoy era el día en que tenía que suceder. Uno de los compañeros carraspeó, inquieto. Parecía querer decir algo, pero no sabía si debía. Finalmente murmuró, «Amigo, si sientes que algo anda mal, ¿por qué no intentas solucionarlo?» El líder se volvió hacia él, sorprendido. Aquel era el mismo hombre que minutos antes se reía a su lado, burlándose de la fe del cristiano en la calle, pero ahora había vacilación en su voz, casi una súplica de entendimiento. El líder respiró hondo, sentía un nudo en la garganta, una presión en el pecho que no podía explicar. Los recuerdos de la infancia llegaban en destellos. El olor al café de la abuela, su voz leyendo pasajes de la Biblia, el consuelo que aquellas palabras traían. Y por un instante se preguntó si había pasado toda su vida huyendo precisamente de eso. El líder de los agresores pasó las manos por su rostro, tratando de contener la confusión interna que lo consumía. «Ni siquiera sé por dónde empezar», dijo con voz más baja que antes. Stallone inclinó ligeramente la cabeza sin apartar la mirada. «Ya has comenzado. El primer paso es admitir que algo debe cambiar». El hombre quedó en silencio. Sus emociones se manifestaban en pequeños gestos, la forma en que mordía su labio, cómo evitaba mirar directamente a cualquiera a su alrededor. Durante tanto tiempo se había aferrado a la idea de que la debilidad era abrirse, admitir miedo, reconocer errores. Pero ahora, sentado allí, en aquella cafetería, frente a un hombre que no cedió ante la provocación y aún así demostró fuerza, comenzaba a cuestionarlo todo. Los compañeros, antes confiados, ahora estaban inquietos. El cambio en el líder los afectaba de una manera que no sabían explicar. Se intercambiaron miradas rápidas, inciertos sobre qué hacer. Finalmente, uno de ellos suspiró y dijo, «Quizás sea mejor que salgamos de aquí». El líder levantó la mano, impidiendo que se pusieran en pie. «No, necesito escuchar esto». Su tono ya no era desafiante, sino resuelto, como si estuviera, por primera vez en años, tomando una decisión verdadera. Stallone esbozó una leve sonrisa y cruzó los brazos. «La respuesta que buscas no está en mí, pero creo que ya sabes dónde encontrarla». El hombre bajó la mirada hacia la mesa, donde tenía las manos apretadas, y al abrirlas lentamente, notó que temblaban. El silencio que se instaló en la cafetería no era incómodo. Al contrario, llevaba un peso casi sagrado, como si algo invisible estuviera sucediendo allí, muy por encima de las palabras. El líder de los agresores cerró los ojos por un momento y, al abrirlos de nuevo, estaban llorosos. «He pasado toda mi vida huyendo de esto», murmuró casi para sí mismo. Huyendo de lo que sentía, de lo que sabía que era correcto. Sus manos temblaban ligeramente, pero no intentó ocultarlo. Por primera vez en años, no tenía miedo de parecer vulnerable. Uno de los compañeros tragó saliva, desviando la mirada, pero claramente afectado. El otro solo observaba, intentando procesar lo que veía suceder ante él. Stallone
se mantuvo sereno, sin prisa. Sabía que aquel momento no era sobre él, sino sobre lo que ocurría dentro de aquel hombre. Nadie puede cambiar el pasado, dijo con voz tranquila, pero todos pueden decidir qué hacer con lo que viene. El líder de los agresores asintió, tragando saliva. No sabía exactamente qué hacer a partir de ese momento, pero sabía que no podía seguir siendo la misma persona. Lo sentía en cada parte de su ser. Y entonces, sin importarle quién lo mirara, bajó la cabeza, cerró los ojos y susurró una oración. Fue breve, pero cargada de un peso inmenso. Los compañeros quedaron paralizados, sin saber cómo reaccionar. Uno de ellos miró a Stallone, esperando alguna respuesta, pero él solo sonrió levemente, como si ya supiera que todo aquello tenía que suceder de esa manera exacta. El líder de los agresores permaneció en silencio por algunos segundos tras la oración. Cuando levantó la cabeza, su mirada era diferente. Ya no era el mismo hombre arrogante que había arrebatado la Biblia al cristiano en la calle. Había un peso menos en sus ojos, como si de alguna manera un fardo invisible hubiera sido quitado de sus hombros. Miró a sus compañeros y vio el desconcierto en sus rostros. No estaban acostumbrados a verlo así, pero, en lugar de vergüenza, sintió alivio. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que probar nada a nadie. «Necesito cambiar», admitió, con voz firme pero cargada de emoción. Los dos compañeros no sabían qué decir. Lo que antes parecía una simple provocación en la calle se había convertido en algo mucho mayor, algo que jamás habrían imaginado presenciar. Uno de ellos desvió la mirada, claramente conmovido, pero sin saber cómo reaccionar. El otro se rascó la nuca y soltó un suspiro profundo. «Amigo, esto es extraño», dijo vacilante. El líder sonrió levemente, negando con la cabeza. «Sí, lo sé, pero creo que lo extraño es la forma en que he vivido hasta ahora». Stallone, que hasta ese momento solo había observado, tomó una servilleta de la mesa y escribió algo rápidamente. Dobló el papel y se lo empujó al hombre. «Si realmente buscas respuestas, empieza por aquí». El líder tomó la servilleta, la abrió y vio un único pasaje escrito: Mateo 11:28. El líder sostuvo la servilleta por unos segundos, leyendo ese versículo en su mente. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Pasó la lengua por sus labios resecos, sintiendo un nudo en la garganta. Era exactamente como se había sentido durante años. Cansado, oprimido, perdido, pero nunca lo había admitido ante nadie. Por primera vez, aquellas palabras no parecían ser solo un texto antiguo de un libro religioso. Parecían una respuesta. Apretó el trozo de papel en la mano y respiró profundamente. «No sé qué hacer ahora», confesó. Stallone se encogió de hombros, con una leve sonrisa. «Nadie sabe al principio, pero créeme, acabas de dar el paso más difícil». Los dos compañeros permanecían en silencio. Lo que antes parecía solo una conversación trivial se había convertido en algo que no podían ignorar. Lo que vieron allí los había afectado de una manera que no sabrían explicar. El líder los miró y se dio cuenta de que, a pesar del silencio, algo también estaba cambiando dentro de ellos. No estaba solo en esto, y quizás nunca lo había estado. Stallone terminó su café, se levantó y dejó una nota sobre la mesa para pagar la cuenta. Antes de salir, miró una vez más al trío. «Ustedes tienen una opción, siempre la han tenido. Solo deben decidir qué hacer con ella». El líder asintió, aún sosteniendo el papel. Sabía que aquello no era solo otra conversación, era el comienzo de algo más grande. Stallone salió de la cafetería sin mirar atrás. No hacía falta. Sabía que algo había cambiado allí dentro, algo que ninguno de ellos olvidaría tan pronto. Mientras caminaba por la acera, sintió el sol cálido en el rostro y respiró profundamente. No era pastor ni predicador,
pero creía que las cosas suceden por una razón. Y si aquel encuentro sirvió para plantar una semilla en el corazón de aquellos hombres, entonces ya había valido la pena. La vida se compone de decisiones, algunas pequeñas, otras que lo cambian todo. El líder de los agresores sostenía la servilleta entre sus dedos, mirándola como si contuviera algo precioso. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía odio ni frustración, solo un genuino deseo de entender lo que venía. ¿Qué pasó con él después? Es difícil decirlo, pero algo es seguro. Aquel día nunca salió de su mente. Pequeños momentos pueden transformar vidas, y a veces basta una palabra adecuada en el momento justo para despertar algo que estaba dormido. ¿Y tú? ¿Crees que un simple encuentro puede cambiarlo todo? ¿Has pasado por algo parecido o conoces a alguien que haya vivido una experiencia así? Comenta abajo, queremos saber tu opinión. Y antes de irte, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y revisar el video que aparece en la tarjeta ahora. Nos vemos en el próximo video.